saludarles. Mi nombre es Marilena Ditilio. Les estaré acompañando en esta oportunidad en la unidad curricular de didáctica y evaluación de los aprendizajes. Primeramente, pues, eh, abordar lo que es el plan de evaluación con el cual estaremos trabajando estos próximos encuentros, tanto sincrónicos como asincrónicos. La primera unidad eh, corresponde al enfoque del proceso de evaluación desde la didáctica. Van a elaborar una infografía con una ponderación del 30% que estará disponible desde el día de hoy hasta el próximo 15 de julio. Luego tendremos las consideraciones generales de la evaluación, en el cual pues abordaremos un poco lo que tiene que ver con algunas concepciones de la evaluación, así como también desde la didáctica. Aquí trabajaremos lo que es un mapa conceptual. Importante indicarles que los mapas conceptuales traten de buscar ejemplos de mapas que estén bastante completos en la web para que les sirva de base al momento de su elaboración. Esto destacando el nivel en el cual pues ustedes se encuentran. La evaluación del aprendizaje bajo el nuevo concepto de currículum es la última unidad que abordaremos. Esto la idea es entrelazar lo que es la evaluación, el aprendizaje, el currículum y la didáctica en un todo, eh, llevándolo un poco a lo que es la praxis educativa que cada uno de nosotros pues desarrolla. Aquí van a elaborar un ensayo con una ponderación del 35%, al igual que el mapa conceptual, y esta estará disponible desde el 5 de agosto hasta el 10 de agosto, que es el cierre de esta unidad curricular. Tendremos entonces unos, eh, eh, unos encuentros que aquí hay un errorcito en las fechas, ¿bien? Lo que se colocaron fue las fechas de las evaluaciones, pero tendremos 3 encuentros sincrónicos esta semana. Estas fechas estarán modificadas en la plataforma. Estas fechas de los encuentros sincrónicos estarán modificadas el día de hoy en plataforma, al igual que se les aperturará lo que es el, la primera actividad de la infografía, que estará disponible desde el día de hoy hasta el día 15. Bien, iniciando entonces lo que es nuestra unidad del día de hoy, es el proceso de evaluación desde la didáctica. Vámonos entonces con lo que es la evaluación. Nos dice que la evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto. En este caso, como te lo venía diciendo, pues la evaluación es el que permite emitir un juicio de valor en relación a si se lograron o no los objetivos que nos planteamos nosotros en el área docente y que por medio de distintos medios pues buscamos la manera de que los estudiantes reflejen allí una información a través de distintas estrategias, y por medio de ella pues nosotros emitimos este juicio de valor. Y luego tenemos lo que es la didáctica. Alves, 1900. Disculpe, de ahí es que nosotros deducimos los valores, ya sean cuantitativos o cualitativos, ¿cierto? Sí, señora. Dependiendo del nivel en el cual nos encontremos y pues dependiendo del sistema educativo en el cual nos encontremos, pues allí vamos a tener algunos tipos de evaluación. Bien, y ya los vamos a ver ahorita cómo se realiza.
Luego tenemos la didáctica. Alves 1962 considera que la didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, el conjunto sistémico de principios, normas, recursos y procedimientos específicos que sirven para aprender los contenidos en estrecha vinculación con los objetivos educativos propuestos. ¿Qué queremos decir con esto? La didáctica, efectivamente, como tú lo mencionas, Betty, pues son todos estos medios, estrategias que nosotros utilizamos para dar continuidad a lo que es la práctica docente o la praxis docente y tener un logro de objetivos. ¿A través de qué? A través de unos contenidos que venimos a, a enseñar o a facilitar, y a través de esos contenidos y a través de las estrategias que nosotros debemos adaptarlas a cada uno del grupo de estudiantes, pues nos planteamos unos objetivos específicos, y para el logro de esos objetivos, pues debemos tener unos procedimientos específicos como con unas estrategias específicas que coadyuvan o contribuyan a que se logren esos objetivos planteados. Al lograr objetivos planteados, pues el proceso de evaluación se va a llevar de una forma más exitosa. Entonces, ¿qué se evalúa? ¿Qué creen ustedes que podemos evaluar? Nosotros casi siempre cuando escuchamos evaluar, de una vez se nos viene a la mente el tema de estudiantes. ¿Qué evaluamos? Evaluamos a los estudiantes, ¿verdad? Es una manera muy, más bien automática en el cual nosotros cuando hablamos de evaluar, de una vez pensamos en una prueba, en un examen, en cualquier estrategia que nos lleva a evaluar al estudiante. Pero resulta que en un sistema educativo o en el ámbito educativo, sencillamente no se evalúa solo al estudiante para decir, doy una clase, evalúo y a partir de allí, pues comienzo a emitir un juicio de valor. Resulta que no, resulta que el proceso de evaluar es un proceso sumamente complejo y amplio. ¿Por qué? Porque el proceso de evaluar no solamente se da a los estudiantes, sino que este mismo proceso podemos llevarlo de lo macro a lo micro. ¿De qué manera? ¿Qué evaluamos? Primeramente, evaluamos objetivos, y estos objetivos van enmarcados sencillamente no solo al logro del objetivo del estudiante, sino que también hay objetivos que los planteamos desde otro punto de vista. También tenemos los contenidos, las actividades, los recursos y la metodología. Es decir, aquí evaluamos una serie de elementos que se convierten en un proceso de evaluación continuo. Por ejemplo, iniciamos con el primero, el cual nos habla de los objetivos en la evaluación. Los objetivos educacionales hacen parte indispensable del proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, teniendo presente lo siguiente. Aquí estos son dos procesos sumamente distintos. El proceso de enseñanza es uno y el de aprendizaje es otro, pero nos habla de que de objetivos educacionales, y aquí estos objetivos no siempre parten de que el estudiante debe lograr el objetivo, sino que, como lo acabé de mencionar, estamos automatizados de que solo se evalúa al estudiante. Y resulta que aquí entonces me planteo como docente el objetivo de que el estudiante en la educación primaria, en un grado en específico, entonces que adquiera nociones básicas de sumas y restas. Bien, y resulta que ese es nuestro objetivo. Pero aquí debemos involucrar en estos objetivos educacionales no solamente el estudiante, sino que también nosotros como docentes debemos plantearnos objetivos para que esto contribuya a el mejoramiento de la calidad educativa, así como también el que por medio del logro de nuestros objetivos como docentes, los estudiantes también logren objetivos. Y esto nos lleva a un objetivo institucional, que es, como lo acabo de mencionar, la calidad educativa. Permite también perfeccionar el proceso docente a través de un proceso continuo. ¿Por qué? Porque la educación y la evaluación siempre debe ser un proceso continuo. ¿De qué manera? Resulta que en la actualidad
estamos acostumbrados a que la evaluación sea al momento de una prueba y dejamos de un lado lo que es el proceso. Y este tipo de evaluación, pues es la llamada evaluación formativa, en la cual muchas veces dejamos a un lado o no le damos importancia debido a que nosotros centramos nuestra atención en una prueba, en una actividad evaluada que emita ese juicio de valor y que le dé una calificación al estudiante, ya sea de manera cualitativa a través de literales o cuantitativa a través de pues la escala numérica. De igual forma, tenemos el logro de los objetivos de aprendizaje busca medir el conocimiento adquirido por los estudiantes. Y este, aunque está de último, es el que siempre el docente se centra, en el cual, ¿cómo logro el objetivo? Si el estudiante me aprende el contenido dado y a partir de ese conocimiento presenta cierta evaluación y el estudiante pues me adquiere una alta puntuación. Pero resulta que esto de una manera muy personal siempre lo veo un tanto complejo, porque resulta que un estudiante sencillamente me puede sacar 20 en un examen, sobre todo en los exámenes, por ejemplo, no sé, en el área de bachillerato, de media general, en el cual el estudiante en un área teórica me saca 20. Sencillamente él memorizó esa información, se fue a su evaluación, obtuvo la máxima puntuación y a partir de aquí, 2 meses después, hacemos una retroalimentación o necesitamos ese mismo contenido como base para un contenido posterior y aquí el estudiante ya no lo recuerda porque memorizó solamente para el momento. Entonces, por eso es que la evaluación en este caso se convierte en un tanto compleja, ¿bien? Porque no siempre la calificación me lleva a yo de verdad como docente saber si el logro de mi objetivo fue a largo plazo y no fue a corto o a mediano plazo. Luego tenemos los contenidos en la evaluación. Los contenidos son datos conceptuales, hechos, principios, cosas y leyes que los estudiantes deben manejar para comprender e incorporar en su conocimiento. ¿Qué pasa aquí? Aquí los contenidos son todos esos elementos conceptuales que nosotros facilitamos de manera teórica a los estudiantes para que ellos vayan albergando toda esa información. Estos datos conceptuales, hechos, principios, cosas, leyes, se ajustan a todas las áreas de formación, tanto a las teóricas como las prácticas. Todos tienen un contenido en específico que le permiten al estudiante, pues, conocer de manera teórica lo que van a desarrollar. ¿Y qué evaluamos aquí? Entonces, aquí evaluamos todos esos conceptos, hechos, principios o leyes, datos que me facilitan de manera teórica y que el estudiante comienza a memorizar. Otros comienzan a interpretar y a analizar cada uno de esos contenidos para posteriormente colocarlos y ponerlos en práctica en ciertas evaluaciones. Luego tenemos las actividades en la evaluación. Están relacionadas con el nivel de instrucción y con el grupo específico en el cual se va a trabajar. Aquí las actividades es un elemento sumamente importante y tengo como primera característica esta. ¿Por qué? Porque primeramente por eso le preguntaba a Betty a qué nivel se encuentra, porque al momento de dar la clase y de tener ese feedback, pues es importante saber en qué nivel pues ustedes se desempeñan en el ámbito docente. ¿Debido a qué? Debido a que las actividades, estrategias que aplicamos no siempre son las mismas. Eh, Primeramente, las estrategias que se aplican a nivel de educación inicial no son las mismas que se aplican a nivel de primaria. Y de igual forma, pues tenemos a nivel de media general, los técnicos o a nivel universitario. Y también aquí nos habla de un grupo en específico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos tener un tercer grado. Entonces tenemos el tercer grado sección A, tercer grado sección B, que resulta de que
tercer grado, sección A, es mucho más visual en la mayoría de sus estudiantes y tercer año, sección B, es mucho más auditivo. Esto lo podemos ver ahorita cuando vamos a ver los tipos de evaluación. ¿Y esto cómo lo determinamos? A través de una evaluación diagnóstica. Y esta evaluación diagnóstica, pues nos vamos a dar cuenta de que la sección A y la sección B del tercer grado de cierta institución educativa, pues no es la misma, no posee las mismas condiciones. Entonces, esto permite que las actividades del grupo de la sección A, pues sea muy visual, sea de reflejar a través de distintas estrategias y que en la sección B utilicemos más la música para distintas actividades, utilicemos la estrategia, por ejemplo, de evaluación a nivel de exposición, de dramatizaciones. ¿Por qué? Porque son más auditivos. Entonces, aquí en las actividades en la evaluación es sumamente importante, primero, ese elemento. Están vinculados con los indicadores de la evaluación establecidos, es decir, a medida que yo veo cuáles son las actividades que se ajustan a ese grupo específico de estudiantes, pues los indicadores de evaluación van a estar relacionados con base a ellos. ¿Por qué? Perdón, porque los indicadores de evaluación no son generales, sino que estos también se adaptan al nivel y al grupo de estudio. Y por último, están destinadas al logro del aprendizaje. ¿Por qué están destinadas al logro del aprendizaje? Porque sencillamente a través de estas actividades, ya teniendo, como vimos ahorita, lo conceptual, los contenidos, pues en el momento de eh, el proceso de esos contenidos para ir al desarrollo de una clase, pues los estudiantes a través de esas actividades y a través de sus propias experiencias y poniendo en práctica las habilidades que puedan tener, pues se obtiene más logro de aprendizaje y hay más éxito en el proceso. ¿Preguntas, Betty? No, hasta ahora todo bien. Excelente. Continuamos Es lo que entonces. usted dice que hay que tener en cuenta el grado de nivel en que se encuentra cada estudiante para así poder realizar las actividades, las estrategias y tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Así es, así es. ¿Por qué? Porque el ritmo de aprendizaje, como lo manifiestas, Betty, no es el mismo en Para otros todos. lados, en todos los estudiantes. De igual forma, las oportunidades que hay en las instituciones educativas no son las mismas en todas. Los recursos tal vez que tengamos en unas instituciones no son las mismas que en otras. Por eso las actividades también dependen de los recursos con los cuales cuente el O sea que docente. tenemos que contextualizar. Correcto. ¿Por qué? Porque este tipo de elementos no lo podemos trabajar de una manera global o general, porque sencillamente no todos tenemos las mismas posibilidades. Tal vez en las instituciones, en la institución educativa en la cual tú trabajas, tú puedes utilizar, por ejemplo, medios tecnológicos. Bien, pero resulta que si estamos, por ejemplo, aquí en Venezuela y nos vamos a una institución primaria, eh, pública, pues no vamos a tener, no vamos a contar con recursos tecnológicos y por más que quisiéramos, pues ahorita no contamos, pero si nos vamos a una institución privada aquí en nuestro país, pues sí lo vamos a contar. Entonces quiere decir que aquí, como tú bien lo indicas, pues contextualizamos las actividades según los recursos con los cuales contemos. Bien, continuamos entonces y nos vamos a la evaluación por competencias. Según Zavala 2003 nos dice que la evaluación de competencias y por competencias es un proceso de retroalimentación, determinación de idoneidad y certificación de los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con las competencias de referencia, mediante el análisis de desempeño de las personas en tareas y problemas pertinentes. ¿Por qué hablamos aquí de la evaluación por competencias? Bien,
Esto lo hacemos porque en la actualidad debemos salir un poco de esa zona de confort en la cual los estudiantes, los docentes nos encontramos teniendo estudiantes solo receptores de conocimientos que se sientan en una silla, en una mesa, con su sillita o en un pupitre y allí simplemente están siendo receptores de conocimientos y de manera muy mecánica pues realizan ciertas actividades que se hacen durante el desarrollo de la clase. Pero resulta que esta evaluación por competencias nos permite salir de esa zona de confort y nos permite ir un poco más ajustándonos a lo que es la evaluación desde el punto de vista didáctico y enfocarnos en ciertas competencias que nos van a permitir tener una evaluación desde el punto de vista didáctico mucho más abierta y no tan cerrada, tan mecánica y tan tradicional como la que venimos nosotros eh, eh, desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos, y los que estamos en el ámbito docente, escuchamos mucho lo que es el constructivismo y que es un elemento, un enfoque sumamente importante donde el estudiante pues aprende mediante sus propias experiencias, construyendo su propio conocimiento. Pero resulta que, como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y resulta que aunque se hable mucho de constructivismo, en la actualidad todavía gran parte de la población que se dedica al entorno educativo sigue siendo tradicional o conductista. Entonces, esta evaluación por competencias nos abre el compás desde el punto de vista didáctico, ya que es un proceso de continua retroalimentación. ¿Y qué nos permite esto? De que podamos estar retroalimentando. Y era lo que decía al inicio de la clase, el estudiante me puede tener 20 puntos en el examen de geografía, pero si yo le pongo nuevamente ese mismo tema o ese mapa en el cual él sacó 20 en geografía y yo vengo a ponerle esa misma actividad 2 meses después y no se hizo retroalimentación o ese estudiante aprendió solo para el momento y memorizó, bien, entonces aquí no vamos a ver que el objetivo se logró de forma muy momentánea o a corto plazo. Y la idea es que todos estos temas sean a largo plazo. Bien, en cuanto a la retroalimentación, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener en esta evaluación por competencia contenidos que son básicos para un área de formación específica, ¿bien? Y a través de esos contenidos que son básicos, vamos a ir aumentando un poco el nivel de complejidad en los próximos contenidos, en la parte conceptual, pero perdón, de forma continua, vamos a ir retroalimentando cada uno de los temas a lo largo de todo el año escolar. Eh, y esta evaluación, pues como vamos a ver aquí, tiene como fin que los estudiantes obtengan el aprendizaje por medio de situaciones prácticas y entornos experimentales, contraponiéndose de esta manera al enfoque clásico y tradicional, lo que les vengo mencionando. Tenemos aquí entonces que el estudiante aprende a través de situaciones prácticas. ¿Por qué? Porque si tenemos a un estudiante sentado toda una mañana siendo receptor de conocimiento, el estudiante se me va a fastidiar, me va a ocasionar en muchas oportunidades indisciplina en el aula, me va a tener apatía a distintas áreas de formación, no va a estar presto para lo que es el proceso de los procesos de enseñanza y aprendizaje y él lo que busca es que el estudiante, esta evaluación por competencias, es que el estudiante a través de situaciones prácticas, él experimente cosas nuevas y que sea de mayor interés. Es una metodología, utiliza una metodología dinámica y participativa. Y esto es lo que nos lleva a la didáctica. La didáctica busca esto específicamente, por eso concatenamos lo que es la evaluación por competencias con la didáctica, porque utilizando una dinámica, una metodología dinámica y participativa, esto nos va a contribuir a mejoras en la didáctica.
Y también tenemos que las pruebas evaluativas son actividades prácticas. No es que la evaluación por competencias escape de tener una evaluación eh, tradicional, ¿no? Que por la evaluación, la evaluación por competencias nunca se vaya a realizar una prueba escrita, una prueba estructurada, una de esas estrategias que conocemos como tradicionales, sino que por el contrario, estas actividades se centran más en situaciones prácticas donde el estudiante vea que él hace, que él construye, que él crea y que esto le sirve también no para el momento, para obtener una calificación y que el docente me emita un juicio de valor, sino que por el contrario, aquí el estudiante se dé cuenta que él contribuye a hacer algo nuevo y que se interese en las distintas áreas. Bien, aquí me llama poderosamente la imagen que coloco, bien, en el cual tenemos distintos estudiantes que cada uno de ellos tiene una habilidad o representa allí en esa imagen una habilidad específica, bien, en el cual uno se va a las artes, otro a la escritura, otro a la lectura, otro a la música, otro a la geografía, y así vamos a ver cómo tenemos grupos diversos en los cuales pues vamos a tener como estudiantes con ciertas habilidades y otros con otras habilidades se convierten en un grupo que puede lograr ciertas competencias, ¿bien? Y que nos va a permitir que nosotros como docente, haciendo uso de este tipo de elementos como el que vemos aquí a través de las distintas habilidades que ellos presentan y van desarrollando a lo largo de su proceso educativo, pues nosotros nos podemos apoyar allí para mejorar la metodología que sea dinámica, participativa y que eso contribuya a mejorar el proceso de evaluación. De ahí, doctora, la importancia de los trabajos en grupos, de colocarle un rol a cada estudiante. Ujú, excelente. ¿Y cómo colocamos esos roles, Betty? Porque nosotros ya como docentes sabemos y vamos Conocemos, desarrollando sí, esa habilidad de poder, así sea a simple vista, viendo las habilidades que los mismos chicos van desarrollando y que tienen habilidades. Entonces, vamos dando estas estrategias, como tú lo dices, a través de actividades grupales y donde cada uno tiene un rol y cada uno sabe que puede aportar claro, algo. Bien, así es. porque muchas veces tenemos, bueno, vamos a hacer una actividad, se conforman en grupos de 4, termina uno haciéndolo y los otros 3 no. Pues resulta que cuando utilizamos esa estrategia que tú bien manifiestas, pues nos damos cuenta de que cada uno va a cumplir un rol específico y todos van a aportar a esa actividad en específico. Bien, continuamos. Entonces, la evaluación. La evaluación se da antes, durante y después. Esto lo utilizamos de clase en clase. Bien, y la evaluación del antes tenemos como la evaluación inicial, que en esta podemos utilizar, en esta podemos utilizar la llamada evaluación diagnóstica. Bien, ¿qué nos permite esta evaluación diagnóstica? Y es la evaluación que te mencionaba Betty hace un momento, en el cual allí en esa evaluación inicial o en esa evaluación diagnóstica es donde nosotros vamos a darnos cuenta cuáles podrían ser esos temas bases que nosotros podemos utilizar para plantearnos objetivos y competencias y a través de En esas. qué nivel de aprendizaje se encuentra el estudiante? Ajá. Ahorita, pues nos hemos dado cuenta que con esto de la pandemia, más bien hubo estudiantes Mm. que gran parte, pues fueron afectados y se encuentran en un atraso, ¿bien? En relación al aprendizaje que tienen. Regresaron con mucho rezago de aprendizaje. Exacto. Entonces, esta evaluación diagnóstica nos permite ver de dónde nosotros nos podemos agarrar para darle ese empujoncito a ese curso, a ese grupo específico. Y aquí vamos a comenzar a evaluar desde las necesidades. Es decir, si yo veo que comienzo en segundo o tercer grado de educación primaria, ya necesito dar multiplicaciones y divisiones, pero resulta que en esta
evaluación inicial o en esta evaluación diagnóstica me arroja una necesidad de que los estudiantes todavía no saben sumar, pues los estudiantes no me van a multiplicar. Y así continuamos con el dividir y en este caso, si el estudiante no me sabe multiplicar, pues no me va a saber dividir. Entonces, esto me va a llevar a que la evaluación necesito, con base a esa necesidad que yo acabo de observar, que tengamos una evaluación de base. Es decir, vamos a nivelar a los estudiantes y allí sí vamos a ir dándole desarrollo a ciertos elementos. Luego tenemos la evaluación formativa, que también la mencioné hace rato, que es una evaluación del proceso. Es decir, esta evaluación, aunque siempre la hemos escuchado, es muy poco utilizada. ¿Por qué? Porque acostumbramos a que yo tengo que evaluar, pero emitir el juicio de valor. En cambio, esta evaluación formativa lo que me permite es evaluar el proceso. Es decir, con base a esas necesidades, yo comienzo a evaluar un proceso a lo largo de todo el año escolar. De manera muy personal, considero que la evaluación formativa debe darse en cada uno de los temas, contenidos y desarrollo de todo el año escolar a cualquier nivel. ¿Por qué? Porque esta evaluación me permite ir evaluando el proceso y también me permite ir al ritmo, como lo decía Betty también hace un momento, de cada estudiante, porque todos no van al mismo ritmo. Aunque muchas veces como docentes vemos que esta evaluación nos lleva un poco más de trabajo, pues es importante destacar que nosotros como docentes, pues debemos buscar la manera de conseguir la calidad educativa. Así tengamos que trabajar un poquito más, pero lo importante en este caso es que se obtenga el objetivo de una evaluación de calidad y una educación de calidad. ¿Por qué? Que Por- nuestros niños avancen porque sí, exacto, en el porque si no proceso. avanza, se quedan estancados en el proceso y esto nos lleva a nosotros ver que entonces no hemos buscado las estrategias idóneas para ese grupo. Y después tenemos la evaluación integradora, que es la evaluación de los resultados y es la que mayormente conocemos como cuando emitimos un juicio de valor. Importante destacar que no solamente se evalúa a los estudiantes, sino que también, pues, debemos evaluarnos nosotros como docentes. La evaluación didáctica se basa en la planificación, técnicas, instrumentos y estrategias. Es sistemática, es formativa y es formadora. Por eso hago tanto hincapié en lo que es la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque la evaluación desde el punto de vista didáctico, así como se basa en una planificación y unas técnicas específicas a través de distintas estrategias que, que llamen la atención del grupo de estudiantes, pues debe ser formativa y formadora, es decir, que sea continua y a través de una retroalimentación constante. Luego tenemos la evaluación desde la didáctica. Aquí Haskell señala que la evaluación desde el punto de vista didáctico debería ser natural, espontánea. De hecho, la vida es evaluativa. Nosotros evaluamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a comer una arepa en la mañana, un pan en la mañana o nos tomamos sencillamente un café, de una vez estamos evaluando. El café me quedó tinto, el café me le faltó azúcar, el café quedó cerrero y allí vamos evaluando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La evaluación continua es una característica de los seres vivos y esto lo hacemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Todo lo evaluamos en casa, en el trabajo, en la calle, cuando vamos al banco, cuando vamos a hacer mercado, cuando vamos a agarrar las naranjas y decimos estas naranjas no me gustan, estas sí. Y esto nos lleva a que si lo hacemos así en distintos ámbitos de nuestra vida, debemos ser muy pulcros al momento de evaluar en el ámbito educativo. Entonces tenemos el inicio, el desarrollo y el cierre de lo que es el proceso de evaluación desde la didáctica, el inicio a través de una evaluación inicial, como lo hablábamos anteriormente, identificar conocimientos previos o ideas erróneas, obtener referentes para diseñar las actividades en cuanto al desarrollo, la evaluación del proceso, donde aplicamos las distintas estrategias desde la didáctica, observar avances y dificultades. Cuando tenemos más dificultades que avances, nosotros tenemos que autoevaluarlos
como docentes y aquí vamos a cambiar estrategias didácticas que me permitan cambiar el rumbo y tener unos mejores resultados, tomar decisiones y hacer ajustes. Bien, en cuanto al cierre, pues nos dice que valorar si se lograron los aprendizajes esperados que se plantearon al inicio y darle secuencia a la didáctica, es decir, si los resultados fueron exitosos, pues le damos secuencia a esa didáctica y a esas estrategias. Si en el desarrollo tuvimos que hacer algunos ajustes y tomar decisiones, pues sería bueno cambiar esa didáctica a la cual venimos trabajando. Entonces, el proceso de evaluación desde la didáctica se realiza a través de ese proceso, ese sistema que les acabo de indicar, en el cual tenemos el inicio, el desarrollo y un cierre, donde planificamos, desarrollamos y tomamos decisiones. Esas decisiones nos van a llevar a valorar si se lograron o no ciertos objetivos que nos permiten a nosotros, pues, darle continuidad a los mismos o replantearnos buscando siempre lo que es el aprendizaje de calidad. Por último, tenemos las funciones de la evaluación, que es controlar, la pedagógica, la orientadora, la diagnóstica, pronóstica, educativa, formativa, retroalimentación. Estas funciones nos llevan a que cada una de ellas nos aporta a nosotros, pues, elementos para tener una evaluación pulcra, transparente y que nos lleve al logro de nuestros objetivos. Por último, tenemos esto que me parece muy interesante. Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda la vida pensando que es un inútil. Albert Einstein. ¿Por qué hago esto? Porque el proceso de evaluación es muy delicado. Aquí todos los seres humanos no tenemos las mismas habilidades, como lo dice allí. El pez no tiene habilidad para trepar árboles. Bien, y aquí pensará que es un inútil cuando es un ducho en lo que es el agua. Entonces aquí es donde nosotros a través de la didáctica tenemos que ser muy cautelosos al momento de utilizar estrategias que faciliten lo que es el logro del aprendizaje y el proceso tanto de evaluación como el proceso de aprendizaje y enseñanza de cada uno de los estudiantes. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos a través de lo que es el proceso de evaluación sienta que por medio de sus habilidades puede construir nuevos conocimientos y puede tener nuevos logros y éxito en el ámbito educativo. Bien, Betty, cuéntame, ¿qué te pareció? Nos quedan 2 minuticos de la clase. Pues muy enriquecedora su clase, eh, que debemos tener siempre en cuenta la variedad o tipo de evaluación para aplicarlo con nuestros estudiantes. Eh, ¿Cómo le diría? O sea, que la evaluación es una parte fundamental en la educación porque nos permite a nosotros, al docente, saber en qué momento del aprendizaje está el alumno y así podemos tomar decisiones correctas eh, para mejorar sus aprendizajes. Pues en algunas metodologías como las activas, el propio estudiante se involucre más realizando procesos de autoevaluación y coevaluación, ya que esto le va a ayudar a darse cuenta de su propio aprendizaje y lo que se debe ir ajustando para encontrar por sí mismo la solución. Así O es, sea, Betty. en cada caso, pues el sistema de evaluación posee unas particularidades que se deben tener en cuenta. Así es, así es. Bueno, Betty, un gusto haberte acompañado el día de hoy en este encuentro. Como te digo, van a tener en plataforma ahorita en la tarde ya el plan de evaluación y la primera unidad. Esperamos dentro de 2 semanas volvernos a encontrar en nuestro segundo encuentro sincrónico y pues que tengas un feliz día, Betty. Gracias, igualmente, muchas bendiciones. Gracias. Amén. Igual para ti. Feliz día.